Hebreos capítulo 8, vamos a leer. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Todos vamos a leer el verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira que haga las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. El verso 6 también léalo todos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora yo sigo el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Todos, el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Yo sigo con el 11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora todos juntos, el verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Sigue el verso 13. Y al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, ¿qué dice? Está próximo a desaparecer. Ahora, la otra porción, ¿a dónde la encontramos? Óigame, para sorpresa de ustedes, está cerca de la primera. Capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 10 de Hebreos. Vamos a leer el capítulo 10 de Hebreos. Verso primero. Y vamos a comenzar todos juntos con el versículo primero. Verso primero todos juntos. Todos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Yo sigo con el 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. El verso 10 lo vamos a leer todos juntos. El 10 hasta el 12. Vamos a ver. Comencemos.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora yo sigo con el 3. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Todos juntos el 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hasta aquí la lectura, y Dios la bendiga en nuestros corazones. ¿Les gustó la lectura así? Fíjense, ustedes me ayudaron, ustedes leyeron también. Ahora, al leer estas dos porciones de la Biblia, que son dos porciones parecidas, porque hablan de lo mismo, del mismo asunto, ya ustedes saben cuál es el tema que vamos a tratar en esta noche con la ayuda del Señor. ¿Cuál es el tema? Los dos pactos. Vamos a hablar de pactos, los dos pactos. La última vez que nosotros dimos un estudio, hablamos del capítulo 1 de San Juan y verso 17, que dice: la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo, ¿qué? Vinieron. Hablamos de la ley y de la gracia. Y ahora vamos a hablar de los dos pactos, que todo está relacionado a los dos pactos. Uno es el pacto viejo y ya a punto de desaparecer. Y en efecto ya desapareció. Y el otro es el pacto nuevo, el pacto que está vigente, el pacto en el cual nosotros estamos. Entonces tenemos aquí dos pactos que tenemos en la Biblia, en estas dos porciones que acabamos de leer. Hay más pactos, pero estos son los dos pactos principales que tenemos en la Biblia. El pacto viejo. El pacto viejo fue hecho para el pueblo de Israel. El pacto viejo fue hecho con el pueblo de Israel. El pacto nuevo es hecho con la iglesia de Jesucristo, que es el nuevo pueblo. Aunque ustedes leyendo, ustedes no van a encontrar la iglesia, el nombre de la iglesia. Los dos pactos en las porciones que acabamos de leer están hechos para el pueblo de Israel. Y él dice que ellos se desentendieron del pacto, y entonces él se desentendió de ellos también, y que en los últimos tiempos a la casa de Israel va a ser un nuevo pacto con ellos. De manera que los dos pactos es con el pueblo de Israel. Pero yo dije que el segundo pacto es hecho ¿con quién? Con la iglesia de Jesucristo. Ustedes saben que hay profecías que tienen 2 y 3 cumplimientos. A veces se cumple una parte de una profecía y después el resto se cumple. Por ejemplo, ustedes tienen el caso de la profecía de Joel, el derramamiento del Espíritu Santo, que Pedro lo menciona, capítulo 2 del libro de los Hechos. Él dice: estos que están aquí no están llenos de mosto. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que vendría ese derramamiento del Espíritu. Pero leyendo la profecía de Joel encontramos que hay cosas que Joel dijo que no se cumplieron. Por ejemplo, se habló de que la luna se iba a convertir en sangre, o iba a ser como sangre, y que el sol se iba a oscurecer, y que serían cosas terribles antes que viniera el día del Señor: sol, humo y fuego. Eso no se vio, ni se ha visto todavía, sino que eso se va a ver un día cuando Dios derrame su Santo Espíritu sobre la casa de Israel. Cada israelita
porque ellos se van a volver a Dios y cada israelita tendrá el Espíritu Santo. Pero como Jesucristo vino a los suyos y los suyos no les recibieron, entonces lo que Él vino a traer para ellos, entonces lo cogimos nosotros. Entonces lo aprovechamos nosotros. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces ese nuevo pacto comenzó con nosotros. Ahora el pueblo de Dios nuevo, los creyentes que reciben el Espíritu Santo. Todo verdadero creyente recibe el Espíritu Santo. Habiendo creído en Él, dice Pablo en Efesios, fuisteis ¿qué? Sellado, ¿con qué? Todos los verdaderos cristianos tienen el sello del Espíritu Santo. Díganlo todos. El sello del Espíritu Santo. Ese es como cuando una persona compra una vaca para él y le pone su hechizo. ¡Pam! Óigame, eso tiene que doler a esos animales. Ese hechizo caliente. Y nosotros nos pone un hechizo que no es caliente del Espíritu Santo para que se indique que eso somos de Dios. Las personas que creen en el Señor Jesucristo tienen el sello del Espíritu Santo indicando que es posesión de Dios. Entonces, ahora somos nosotros. La profecía era para Israel y dice que los jóvenes iban a tener sueños y que los viejos iban a tener visiones. Y hay mucha gente, hay grupos de personas en el día de hoy que reclaman esa promesa para ellos. Eso no es para ustedes. Eso no es para ahora. Que ellos dicen que siempre están teniendo sueños. Y que Dios se les reveló en sueños. Y que están teniendo visiones y cosas. Y que Dios me habló. Y todo es Dios me habló y Dios me habló. Eso no es para nosotros. Eso es para el pueblo de Israel. Y eso no se ha comenzado a cumplir todavía. Entonces, lo de nosotros fue un adelanto del derramamiento del Espíritu Santo. Un adelanto. Un adelanto, así es, que Dios nos ha dado. Eso también es parecido a esa profecía que se habla de la gran tribulación. Esa profecía de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Esa profecía que habla de la gran tribulación. Muchas de esas cosas de la gran tribulación se cumplieron cuando Jerusalén fue rodeada por los ejércitos romanos, o el ejército romano. Se cumplieron muchas de esas profecías, pero no todo. Esa profecía volverá a repetirse en la gran tribulación. Es decir, que hay profecías de la Biblia que tienen 2 y 3 cumplimientos. Entonces esta profecía tendrá cumplimiento cuando Dios haga ese nuevo pacto con la casa de Israel. Nuevo pacto con la casa de Israel. Pero ya nosotros estamos disfrutando de ese nuevo pacto. Porque Jesucristo, hablando con sus discípulos y estableciendo la Santa Cena, Él dijo, esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Y Él dice que cuando tomamos la copa recordamos la sangre de Él. Y dice la sangre del nuevo pacto. Quiere decir que el nuevo pacto ahora es para nosotros. Y nosotros estamos recordando a nuestro Señor Jesucristo en este nuevo pacto. De manera que el primer pacto fue hecho para Israel. El pueblo de una sola raza. ¿De dónde vino el pueblo de Israel? Primero de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob las 12 hombres, que son las 12 tribus de Israel. Que de eso se compone todo Israel. En el día de hoy no está todo Israel ahí. De las 12 nada más hay 2 tribus. Que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. De la tribu de Judá vino Cristo. De la tribu de Benjamín vino San Pablo. Esas 2 tribus son las que están ahí. Hay 10 tribus que faltan. La tribu de Leví no aparece. Y oigamos una cosa. La tribu de Leví fue que vinieron los sacerdotes. ¿De dónde vinieron los sacerdotes? De la tribu de Leví, pero de la rama de Aarón. Porque a Leví le nacieron 2 o 3 hijos.
y uno de los hijos era Aarón. De esa rama fue que vino la familia de los sacerdotes. El que no era de esa tribu y el que no era de la rama de Aarón, aunque estudiara y aunque supiera muchas cosas, que ni se afilara, porque él no iba a ser ¿qué? Sacerdote. Entonces Jesucristo no vino de esa tribu. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, él no era sacerdote. No le tocaba ser sacerdote porque no nació en la tribu sacerdotal. Pero sin embargo Cristo es sumo sacerdote. ¿Y aquí? ¿Y en qué quedamos? Es sumo sacerdote. ¿Por qué? De otro orden. Del orden de Melquisedec, que fue primero que el de Aarón. Melquisedec fue primero que el de Aarón, de otro orden. Entonces, y un orden al cual Abraham, de donde vinieron los sacerdotes, les rindió homenaje a ese Melquisedec. Quiere decir que Cristo es de ese orden, y Él nos ha nombrado a nosotros reyes y sacerdotes. Entonces nos ha nombrado el sumo sacerdote. ¿Somos sacerdotes o no? Y nos ha nombrado el rey de reyes y señor de los señores, reyes. ¿Somos reyes o no? Bueno, entonces, señores, nosotros ahora estamos beneficiándonos del nuevo pacto. El viejo pacto para el pueblo de Israel, venido de una sola familia. El nuevo pacto para la iglesia, que se compone de toda la familia de la tierra, toda la raza, pueblo, nación y lengua. Toda la raza, ahí caben todos. Caben los dominicanos. Ahí estamos nosotros. Y los puertoplateños. Cabemos ahí. Somos de los creyentes, todos creyentes en Jesucristo, es miembro de ese nuevo pueblo. Y si es miembro de ese nuevo pueblo, es participante de ese nuevo pacto. El pacto viejo ya es el pacto que ya desapareció, para dar su lugar al nuevo pacto. El que está vigente es el nuevo pacto. Aunque hay un pacto para el pueblo de Israel que todavía será futuro. Pero está vigente el nuevo pacto. Entonces vamos a hablar. Los dos pactos tenían derramamiento de sangre. En los dos pactos. En el pacto viejo se derramaba la sangre de los machos cabríos, de los toros, de las ovejas. Continuamente derramamiento de sangre. Mucha sangre que se derramaba. Había que matar animales a cada rato. Había que ofrecer sacrificios. Había los sacrificios de las paces. Había sacrificio de expiación por el pecado. Había sacrificio por las culpas. Había sacrificio por los pecados de ignorancia. Había el holocausto. El holocausto era la ofrenda dedicada a Dios. Que ahí lo que se mataba tenía que quemarse entero. Y nada debía quedar. Todo quemado. En los otros sacrificios, nada más se quemaba cierta parte que se cogía del animal, se quemaba a Dios. Y el resto, ¿qué se hacía con el resto? ¿Quiénes se lo comían? Los sacerdotes. Ese era el sostén de los sacerdotes, a comer se ha dicho. A la ofrenda de Dios, los sacerdotes lo comían. Esas ofrendas de esos sacrificios. Entonces los levitas, que eran los ayudantes de los sacerdotes, ellos recibían el diezmo. El diezmo era de ellos, y ellos tenían que dar el diezmo del diezmo a los sacerdotes. Del diezmo que recibían, darle el diezmo a los sacerdotes. Entonces, el holocausto no se sacaba nada, todo se quemaba. Pues los sacerdotes tenían que estar todos los días ofreciendo sacrificios. Toda la semana. Todos los meses había sacrificio diario, había sacrificio mensual con la nueva luna, había sacrificio anual, había sacrificio. Cada vez que una persona cometía pecado, tenía que llevar a hacer un sacrificio por la culpa. Entonces, había mucho derramamiento de sangre en el primer pacto.
Pero en el segundo pacto nada más hubo un derramamiento de sangre. Uno solo. ¿Quién fue la sangre que se derramó? ¿Cuál fue? La sangre de Jesucristo. Un solo sacrificio. ¿Por qué uno solo? El mejor sacrificio. Cristo hizo el mejor sacrificio que aquellos. Aquellos eran muchos porque no eran sacrificios perfectos. Lo leímos ahorita. Y este es solo porque es sacrificio perfecto y no necesita más. Sacrificio perfecto el de Jesucristo. Aquellos eran muchos por la imperfección. Entonces, por lo tanto, había que hacer muchos sacrificios. Esos sacrificios eran parecidos a los calmantes que dan los médicos para calmar algún dolor hasta que se haga la operación. Ese dolor no se te va hasta que tú no te operes. Pero como no te podemos operar ahora, hay que prepararte. Mientras tanto, para que tú puedas aguantar el dolor, aguanta ahí, toma ese calmante. Y tú lo vas pasando mejor. Y todo es que va, y como es cierto, mejor. ¿Por qué mejor? Pues el calmante que te han dado, pero eso no es el remedio, ¿no? Entonces, cuando le haga la operación, oiga, ¿me necesitaría los calmantes? Ya no se necesita calmante. Porque ya se hizo, ¿qué? Todos los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto eran calmantes para apaciguar la ira de Dios y una recordación de los pecados, pero no quitaban los pecados. No era el remedio para los pecados. Era solamente como un tranquilizante, algo así mientras tanto. Pero vino Jesucristo, el verdadero sacrificio. No hay que hacer más, porque ya se hizo la operación. Ya no se necesita más calmante. Ya entonces todo está completo. Con una sola ofrenda hizo perfecto a todos los santificados. Lo leyeron, ustedes lo leyeron. Con una sola ofrenda hizo perfecto a todos los santificados. No hay que hacer más que sacrificio, porque ya el sacrificio de Cristo es válido y bueno para toda la eternidad. El único y suficiente sacrificio. Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para venir a hacer ese único sacrificio. Pero Dios tenía su tiempo señalado en que debía ofrecerlo. Y mientras Él venía, estaban esos animales que los representaban a Él hasta que Él viniera. Alguno puede preguntar, ¿y cómo se salvaban los antiguos? ¿Cómo conseguían ellos el perdón de los pecados los antiguos cuando Jesucristo no había sido muerto? Dice aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? ¿Quién dijo esa palabra? Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita, no que lo tapa, lo quita. Es una mancha que la quita la sangre de Jesucristo y no volverá más. Y dice, ¿qué dice más? Dice, nunca jamás me acordaré de sus pecados iniquidades. No me acordaré más de eso. ¿Por qué? Se borró para siempre. Óigame, qué bendición lo de nosotros, Todos esos embustes que hablamos nosotros, esa cortada de ojo, esa murmurada, esa cosa mala que hicimos que nadie se dio cuenta y estaba anotado allá. Dice que a Dios se le olvidó que no se va a acordar más de su pecado e iniquidades. ¿Qué le parece? Cuando mamá ofrecía una pela y a ella por el trajín se le olvidaba dársela, a uno no se la acordaba, ¿verdad que no? Uno no le decía, mamá, acuérdese de la... ¿Verdad que no? Lo de los hijos míos, yo tenía uno que sí lo acordaba. El segundo, ¿quién conoce el segundo hijo mío? Juan Marcos. El segundo hijo mío, ese muchacho a veces le decía, bueno, tú te ganaste un castigo, ¿verdad? Sí.
Te lo ganaste porque tú hiciste una cosa mala, sí. Entonces sí, pero a veces le viene una visita a uno y dice, espérate, después que la visita se vaya, vamos a arreglar el asunto. Y a veces se me olvidaba, y cuando me olvidaba, yo veía muchachos que caminaban para allá y para acá, y daba vuelta y me veía, y me veía, y qué sé yo. ¿Y qué te pasa a ti, papi? La pela. Vamos a salir de esto pronto. No, dámela la pela. Sí, ¿verdad? Mira la correa ya enganchada. Dije, voy a buscarla. Y ya salimos de eso, ya. ¿Qué le parece? Hay pocos muchachos así que se lo van a estar acordando. Pero dice que a Dios se le olvidó y no se va a acordar más de nuestros pecados y de todas las cosas malas que hicimos. Ya Dios no se va a acordar más. Eso está borrado para siempre. ¿Y qué lo borró? ¿Cómo conseguían el perdón los antiguos? ¿Cómo se salvaban los antiguos? Pues voy a decirle que ellos recibían un perdón fiado. A ellos les fiaban el perdón. Una salvación a crédito. Ellos recibían la salvación a crédito. Como cuando se saca unos muebles de la agencia. Uno paga el inicial, pero le dan los muebles que valen más que el inicial, se lo dan a crédito, confiando que usted firma unos pagarés y usted lo va a salir. Bueno, pues esa gente recibieron el perdón fiado y los pagarés eran los animales que morían, que mataban los animales sustituyéndolos a ellos y para cubrir los pecados mientras tanto. Y cuando Jesucristo vino, Él recogió todos esos pagarés. Todos esos pagarés, desde todos esos sacrificios que antes se hacían en representación de Él. Ya no hay que hacer más sacrificios. Y de esa manera, ese perdón, ellos lo recibieron a crédito. Y esa salvación también fue a crédito. Porque Cristo, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba destinado para eso. Para ser nuestro Salvador, para ser el único y suficiente sacrificio que nos hace perfecto delante de nuestro Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es Salvador y perdonador de los antiguos y también de los de ahora, y de los del futuro, porque ese sacrificio es válido para todas las generaciones. Él pagó por la culpa de todos aquellos del pasado y pagó por la culpa de aquellos del presente y pagó por la culpa por nosotros que no habíamos nacido y pagó por la culpa de aquellos que van a nacer después de nosotros. Y en la gran tribulación dice que Juan vio una compañía de toda raza, lengua y pueblo que no se podía contar. ¿En qué capítulo está eso de Apocalipsis? En el 7. En el capítulo 7, primero decía un número que se podía contar de cada tribu 12,000, 144,000 los señalados. Y después apareció un grupo, una compañía que nadie podía contar de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y dice que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Eso es después que Cristo se llevó la iglesia. Fíjese bien que va a aparecer ese grupo lavado todavía con la sangre de Cristo. Y decir que la sangre de Cristo es suficiente. Y dice Juan que esa sangre, dice sirve para la expiación de nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino por lo de todo el mundo. El sacrificio de Jesucristo es válido para el mundo aparte de Cristo no hay perdón, aparte de Cristo no hay salvación, aparte de Cristo no hay sacrificio que valga. Y por eso habla en Hebreos capítulo 10 que aquellos que voluntariamente, después de haber conocido la verdad, pecan, ese pecado es la incredulidad.
dice, ya no queda sacrificio por el pecado, porque si rechazan al único sacrificio y tienen por inmunda la sangre de Cristo, pisotean al Hijo de Dios. Para ellos el Hijo de Dios no es Hijo de Dios. Entonces no queda sacrificio por el pecado, no hay, porque ese es el único sacrificio y suficiente para nuestros pecados. Entonces, en los dos pactos hay derramamiento de sangre, hubo derramamiento de sangre. Pero la sangre que se derramó en el nuevo es mejor que la de los primeros. Lo de los primeros no podía quitar los pecados, ni podía borrarlos. Pero del segundo entonces lo quita, por eso no hay necesidad de otro sacrificio. En los dos pactos hay promesas en los dos pactos. La promesa para Israel son promesas terrenales. A Israel se le prometió que se le daría la tierra. La tierra de la Palestina está dividida en 12 partes. Cada tribu tiene su parte. Por eso se le exigió a una persona que enviudaba y que no tenía hijos. El marido no le dejó hijos y enviudó. Se le ordenaba a esa persona que si quería casarse tenía que casarse con el hermano del muerto, su cuñado, o con el pariente más cercano. ¿Se dan cuenta? Que entonces no podía casarse con otro, y eso era para que la herencia de la tierra no pasara de tribu en tribu, sino que siempre se quedara en la misma tribu, la misma herencia. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces hay gente que están ocupando porciones de tierra, de la Tierra Santa, por ejemplo, del otro lado del Jordán, está Jordania que ocupa eso, y la Biblia menciona mucho el otro lado del Jordán, que es el este, que también se le llama Perea. Entonces hay gente que tienen esa tierra ocupada, que son los jordanos. Entonces Israel no puede cruzar el mar del río Jordán y desembocar en el este, porque ahí están los jordanos que no lo aceptan. Pero cuando vengan esas tribus, los dueños de esa tierra, es para afuera que van. Esa gente va para afuera, porque esa tierra se la dio ¿quién? Jehová a ellos. Y dicen en el profeta Amós, capítulo 9, dice, y los plantaré sobre su tierra para siempre y nunca más serán arrancados de la tierra que yo le di. Es decir, que esa tierra, ¿de quién es? ¿De quién es la tierra? Del pueblo de Israel. Pero a nosotros no se nos ha prometido tierra. Qué cosa, Alexis, nosotros no tenemos ni 10 tareas de tierra por ser convertido que nos toca. No hay tarea, no tenemos tierra, no se nos ha dicho tierra. No se nos ha dado dinero en banco por ser convertido. Pero ¿qué dice Pablo? En Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares ¿qué? Celestiales. Y Pedro dice que tenemos en los cielos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es decir, que la promesa de nosotros es de cosas mejores, que es en los cielos, para siempre. Y tenemos riquezas, porque él habló al joven rico de riquezas en los cielos. Tenemos también mansión. Él habló a los discípulos de hacer mansión para que donde él esté, ellos también estén. Tenemos mansión. Tenemos muchas cosas en los cielos. Toda clase de bendición. Dice que somos ciudadanos de ¿dónde? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces dígame, ¿tenemos mejores promesas? Superiores. Tenemos mejores, o ustedes querían mejor dinero.
Los judíos, donde quiera que ellos van, pues prosperan, le va bien en lo material. Pero los judíos prosperan, porque lo de ellos son bendiciones terrenales, que la vaca no abortan si se portan bien, que los animales no se les mueren, que no hay plaga que va a tocar su morada, que la lluvia cae a su tiempo. De manera que son bendiciones para ellos, pero bendiciones terrenales. Nosotros tenemos bendiciones espirituales. ¿Están conformes con esas bendiciones? Gloria sea el Señor. Entonces en los dos pactos hay leyes. En los dos pactos hay leyes. Las leyes son diferentes en los dos pactos, aunque hay leyes que son iguales en los pactos. Por ejemplo, en el pacto antiguo no se debía matar, en el pacto nuevo tampoco se debe matar. En el pacto antiguo no se debía adulterar, en el pacto nuevo tampoco. Es decir, que hay leyes que son iguales, pero hay otras que son diferentes. Por ejemplo, en el pacto antiguo, el hijo varón a los 8 días de nacido debía ser ¿qué? Y Moisés, por no haber circuncidado uno de sus hijos, Dios lo iba a matar. Y fue Séfora que se dio cuenta del asunto y agarró una piedra filosa y ¡pam! Circuncidó al muchacho. Y le dijo, tú me eres un esposo de sangre. Si ella no corta el prepucio o no circuncida al muchacho, hubieran arreglado a Moisés. Lo arreglan. Fíjense si eso valía tanto, la circuncisión. Pero ahora Pablo en el nuevo pacto dice, la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, que lo que vale es la fe que obra por el amor. Ustedes lo han leído eso, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5. Dice que lo que vale es la fe que obra por él. En vez de circuncisión, es la fe en Cristo, pero una fe viva que produce amor. Entonces, no tenemos que ser circuncidados, eso no vale. Eso valía para ellos, pero para nosotros no. La celebración tenían también que guardar el sábado. Y un hombre tenía un paquete de leña el día de sábado, llevaba ese paquete para cocinarle a su muchacho ahí el día de sábado, y lo hallaron los israelitas y lo cogieron preso y se lo llevaron a Moisés. Y le dijeron a Moisés en el desierto, ¿qué haremos? Moisés consulta a Dios y dice, ¿qué se hace? Y de allá viene la respuesta, muera irremisiblemente. Óigame, por cargar un paquetico de leña, la muerte en el día de reposo. No debía quebrantarse el día de reposo. Pero ahora no hay esa ley para la iglesia. Los adventistas dicen que no hay una ley que diga que tenemos que guardar el domingo. Es verdad. Nosotros nos reunimos el domingo porque los apóstoles se reunían el domingo a recordar al Señor, y nosotros siguiendo la costumbre lo hacemos, pero no hay una ley que diga que Dios estableció el domingo como día de reposo. Pero tampoco hay una ley que diga que Dios estableció el sábado como día de reposo para la iglesia. No lo hay. No lo hay para la iglesia. Lo hay sí para Israel. Para la iglesia lo que hay es en el capítulo 4 a los hebreos la promesa de un reposo. En hebreo dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. La promesa de un reposo. Allí era la ley de un reposo. Aquí es la promesa de un reposo. Hay diferencia, ¿verdad que sí? La ley tengo yo que ejecutarla, pero la promesa es Dios que la va a ejecutar. Dios me va a llevar a su reposo, me va a llevar a reposar. Y bienaventurados los que mueren en el Señor, porque descansarán de y sus obras con ellos entran a ese reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo lo haré. Entra a ese reposo. Hallaréis descanso para vuestras almas. Entra a ese reposo.
hay ese reposo prometido por Dios a los suyos. Pero ley de guardar el sábado no la hay. Ley de guardar la Pascua. Ellos tenían que celebrar la Pascua 7 días todos los años. En esos 7 días debían comer pan sin levadura. La levadura era una representación de la hipocresía, de la insinceridad, del pecado. Y pan sin levadura quiere decir una vida sin hipocresía, una vida sana, sincera. Entonces, nosotros, dice, debemos tener la levadura de la sinceridad, dice San Pablo en 1 Corintios 5. No tenemos que celebrar esa Pascua comiendo pan sin levadura con hierba amarga durante 7 días, nada de eso. Pero dice Pablo que nuestra Pascua es Cristo. El Cordero que murió, ya murió, que es Jesucristo. Y nosotros no tenemos que matar ningún otro cordero. Es decir que para nosotros no hay esa ley. Para ellos sí había la ley. Ellos tenían la ley también del año sabático. No solamente cada 7 días tenían que guardar el sábado. Cada 6 años. El 7º año era año de reposo. Ahí había que darle libertad a los esclavos, dejarlos libres, y a los trabajadores darle ese año libre. Ahí había que dejar a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos, dejarlos entrar en las posesiones de los ricos y que ellos cojan todo lo que produce la tierra voluntaria. Y el dueño no debía coger nada. El dueño no debía coger nada de eso. Y el dueño no podía prohibirle a ningún extranjero, ni huérfano, ni viuda, ni pobre, que entre a su terreno y coja todo lo que hay. Y los animales que se lo comieran todo. Eso era cada 6 años, el año sabático. Para nosotros no hay esa ley. Y estaba el año de jubileo. ¿Cuál era ese otro año? Cada 50 años. Y el año de jubileo era seguido por el año sabático de que era a los 49 años, 7 por 7, 49, era el año de descanso también. Y el de jubileo era el año entero de descanso también. Y el que había vendido una propiedad, se la entregaban otra vez gratis. Óigame eso. Qué bueno es vender casa así, vender casa así. El que había vendido una propiedad, una caja, se la devolvían otra vez en el año 50. El año de jubileo. Esas eran leyes para el pueblo de Israel. Pero nosotros no tenemos esas leyes. No las tenemos. Pero hay otras leyes que tenemos nosotros que no tenían ellos. Por ejemplo, la ley del bautismo. Todo verdadero cristiano, todo creyente debe ser bautizado. Y el bautismo es un testimonio público de su fe. Él tiene su fe por dentro y la hace pública con el bautismo. El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y al presentar eso indica a todo el mundo que él está de acuerdo con ese que murió y que resucitó. Y por eso se bautiza. Todo verdadero creyente debe ser ¿qué? El bautismo no agrega nada a la salvación, ni al perdón de los pecados. Simplemente es un testimonio de Cristo, que usted es salvo. Pero los judíos no tenían esa ley de bautismo. Para ellos no, para nosotros sí. Nosotros tenemos la ley de ir por todo el mundo y predicar ¿qué? Pero los judíos no tenían esa ley de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No, nada de eso. Eso no es ley para ellos, sino ley para nosotros. Es decir, que hay diferencia entre las leyes de uno y las leyes de los otros. Por ejemplo, tenemos el cuarto mandamiento, ¿dónde será?
de los 10, el que dice, no tomará el nombre de Dios en vano, creo que el tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. ¿Cómo era que se tomaba el nombre de Dios en vano? Cuando hacían un juramento. Vive Jehová que haré esto o la otra cosa. A veces decían esos reyes, vive Jehová. Salomón le decía, vive Jehová que mañana estará muerto fulano. Entonces, cuando ella hacía un juramento por Dios, tenía que cumplir el juramento. Y si no lo cumplían, eso era tomar el nombre de Dios en vano. Pero ahora dice el Señor que ni siquiera juremos, que no juremos ni por nuestra cabeza, ni por un cabello de nosotros, ni por el cielo ni por la tierra. No hay juramento. Vuestro sí debe ser sí, sin juramento. Es decir, que no nos da la posibilidad de tomar el nombre de Dios en vano en esa parte. Quiere decir que ahí hay una modificación en la ley, ahí hay diferencia. Nosotros vamos a seguir en otra ocasión hablando de la diferencia de las leyes y vamos a ver los 10 mandamientos también para que ustedes vean la diferencia de todas las leyes del pacto antiguo y el pacto de ahora. Pero tenemos leyes diferentes, ¿no? Y lo importante de las leyes que nos toca a nosotros, ¿ustedes saben qué es? ¿Ustedes saben qué es? Dice, pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. De manera que la mente mía se inclina a los mandamientos de Dios y el corazón también. Oiga eso. La ley de Dios escrita en mi mente y en mi corazón, que yo me inclino. Es decir, que para mí es fácil yo guardar los mandamientos de Dios porque yo me deleito, porque están escritos en mi mente, parte de mí, y yo me inclino a eso. Es como dicen los entendidos que cuando una persona se endroga, el tejido que tiene se compone de esa droga y por lo tanto le pide el cuerpo esa droga porque es parte de su tejido. Ahora nosotros estaremos endrogados, pero de la cosa buena, porque tenemos una mente que le pide los mandamientos de Dios y un corazón que se inclina a los mandamientos de Dios. Es decir, que nosotros podemos cumplir con los mandamientos de Dios más fácil que aquellos, porque a aquellos se le dio la ley grabada en piedra y después en vitela o tela o pieles de animales, pero a nosotros se nos ha grabado en el corazón y en la mente con el Espíritu Santo. De manera que por eso nosotros más fácil podemos cumplir con la ley de Dios que aquellos, ¿sí o no? Moisés le dio la ley al pueblo, pero el pueblo no tenía dinero para comprar la receta. La receta se la dieron, pero el pueblo no tenía dinero para comprar la receta. Pero ahora Dios nos da la receta y también el dinero para que la compremos. De manera que ahora nosotros tenemos todas las herramientas. Todo se nos facilitará para que cumplamos con esa ley de Dios. Sin ese Espíritu Santo no podemos, da trabajo. Mire lo que dijo Pedro. Dice, ese fue un yugo que nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Un yugo que nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Y Jesucristo entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados, ¿sí? Que yo los haré. Y entonces dice, hallaréis descanso para vuestras. En Cristo hallamos descanso. ¿Por qué? Porque el yugo, las leyes de Él son más fáciles de llevar, porque Él nos da la ayuda
y hace inclinar a nuestro ser a esa ley, a poder cumplirla. Que una persona nos diga a nosotros, es que yo no puedo vivir esa vida que ustedes viven, yo no la puedo vivir, tiene razón, es así, él no puede, ni nosotros tampoco, porque el Señor dijo, sin mí nada podéis, nosotros no podemos. ¿Y cómo es que lo hacemos? Es con la ayuda de Él. Es que tenemos el Espíritu Santo que nos hace inclinar a esa ley. De manera, hermano, que si usted cumple con la ley y usted ha sido fiel al Señor hasta ahora, la gloria no es suya. ¿De quién es la gloria? Y si usted falla, ¿de quién es la falta? Porque ya Dios le dio todos los ingredientes. Todo lo que necesitaba esa cocinera para una buena comida, ya se lo dio el marido. Que necesito cohombro, ahí está el cohombro. Que necesito pepino, que necesita molondrón, ahí está el molondrón. Todo dáselo. Y cuando va a comerse la comida es desagradable. ¿Quién tiene culpa? ¿Quién tiene culpa? ¿La persona que proveyó la comida o el que la cocinó? Entonces nosotros tenemos todo lo que necesitamos para cumplir la ley de Dios. Y si no la cumplimos, somos los únicos responsables, los únicos culpables. Hermanos, que Dios nos ayude a cumplir con la ley de Dios. Y gracias a Él porque nos ha hecho participantes de este nuevo pacto. Y hay más que decir acerca del nuevo pacto. En otra ocasión seguiremos hablando. ¿Están de acuerdo a oír? En la próxima ocasión seguiremos hablando de esos dos pactos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe. Padre nuestro, gracias te damos porque tú sustituiste el pacto viejo por el nuevo, porque aquel tenía defecto y era con el fin de llevarnos a nosotros a Cristo. Fue una preparación para que comprendiéramos que a quien necesitábamos era Cristo y Cristo resolvió nuestros problemas. Gracias porque estamos en Cristo y gracias porque descansamos en Cristo. Gracias porque podemos llevar ese yugo de Cristo con su ayuda. Ayúdanos a serte fieles siempre, a dar un buen testimonio, a honrarte siempre, en todo momento y en todo lugar. Bendice esta congregación, que cada día se santifique más y más. Estas cosas las pedimos, damos las gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén.